Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Uno de los clásicos, como decimos, de toda la historia, que ha hablado de temas del espacio, invasores, se veían de un aspecto casi negativo. El musical de Jeff Gaines, algo realmente impresionante. Sabéis que empezamos todas las madrugadas con músicas distintas. Somos Milenio 3, ¿quién si no? Y esto es la SER. Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, don Carlos Nicolás, comandando como siempre el Enterprise, y este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez. Tú sabes, Carmen, que el primer programa que yo escuché en mi vida del tema OVNI era un crío en Vitoria, año 84, había una oleada de avistamientos. ¿Era con esta música? Pues no lo sabía, Iker. Bueno, pues esta era. Una música con la que se han hecho reportajes, historias, recreaciones. Sí, claro. Todo, absolutamente todo que tiene que ver con el misterio. ¿Hubo hasta algún programa de algún colega y compañero que utilizaba esta sintonía, La Guerra de los Mundos? Yo estoy viendo ahora mismo esas arañas mecánicas caminando por la ciudad, incendiándolo todo. Era la visión que se tenía del fenómeno OVNI en la época, plenos años 50, La Guerra de los Mundos. Y con esta música y sintonía míticas, una noticia importante, seguimos con el sorteo. Ahora vamos a contar todo lo referente a esos 5 libros de encuentros, Editorial Edad, que tuve el placer de realizar, la historia de los ovnis en España, con 5 CDs de más de 80 minutos, con todo tipo de documentos. Fue un trabajo, la verdad, apasionante. Ahora diremos cómo va la estadística. milenio3@cadenaser.com. Podéis votar hasta esta hora del domingo que viene, domingo día 11, hasta esta hora. Importante, hasta que acabe el fútbol, me parece a mí, sé que es una noticia un poco convulsa para muchos, esa primera edición de 10:30 a 11 tiene que ser relegada. Lógicamente el fútbol manda, es lógico. El partido de Canal Plus se atrasa hasta las 11 por el horario de verano, pero en 6 semanas, en 6 jornadas, os prometo un nuevo horario doble, intenso, ampliado y ojalá que del agrado de todos, que sé que es difícil. ¿Qué tenemos para hoy, Carmen? Venimos con las pilas bien cargadas después de un viaje por el norte de España. Estuvimos con los amigos de Radio Irún, un abrazo para todos. Fantástico, ¿verdad? El programa. ¿Y cómo se portaron? Se portaron fenomenal con nosotros, como todas las radios de la cadena SER a las que acudimos, y vamos a acudir este verano, y que esa ronda que haremos de Milenio 3 por toda España. Y la noche pues viene cargadita, como siempre, actualidad. ¿Qué ha sido de actualidad hoy en día? Y que la visita del Papa. Pero hablaremos de muchas más cosas en torno al Vaticano, en torno a los misterios que hay sobre el Vaticano, sobre los papas y algunas de sus figuras. Y hablaremos con un hombre enraizado en la Iglesia del Vaticano, periodista además, el que lleva las páginas de Religión de la Razón, que conoce perfectamente ese entorno y que nos va a contar cosas que creo que pocas veces se cuentan en torno a los secretos vaticanos. Creo que es una historia francamente apasionante. Más cosas, Carmen. La historia perdida de Nacho Ares, esta vez un personaje fascinante, Leonardo. Sí, porque además recuerdas que no pudimos, a veces el programa sufre todo tipo de cambios, cuando una noticia nos lleva más tiempo, evidentemente. Nosotros los guiones lo tenemos, es una cosa que tenemos casi prohibida, ¿no? Entronca con nuestra forma de ver el periodismo, y por supuesto la actualidad siempre lo primero. No pudimos meter esa píldora de la historia perdida, por cierto, ese libro magnífico, El Archivo del Misterio, Nacho Ares, ya arrasando en las librerías, nuestro compañero director de la revista Arqueología, va a hablar de la relación entre Leonardo y Jesucristo. Ahí es nada. Nuestro conspiranoico Santiago Camacho nos hablará de ocupantes. Ocupantes de los ovnis, tripulantes, humanoides, extraterrestres, criaturas del espacio, entidades desconocidas. Creo que además el libro que va a comentar Carmen va sobre eso. Entidades desconocidas, permanecer muy atentos. Y como siempre, nuestro compañero Carlos Barroso nos llevará de viaje, esta vez a Irlanda, para descubrir todos sus misterios. Él se va siempre más lejos que todo. Nosotros fuimos a Irún, a la frontera, a hablar desde allí con todos los corresponsales de la SER. Un abrazo, compañeros, a todos, magnífica labor. Hicimos una cosa que yo no sé si mejor o peor, os gustó más o menos. Hemos recibido cientos de mensajes a ese milenio3 con número @cadenaser.com. Carmen, dilo tú, que dices que ya no te dejo decirlo. milenio3 con número @cadenaser.com. Porque ahí me dicen que lo digo muy deprisa, o muy inconexo, y mucha gente no lo coge. Claro, sí. Habrá que deletrearlo bien. Para eso estoy yo, Iker, que lo digo. Por supuesto. Y podéis seguir votando vuestro caso preferido. ¿Os acordáis? Caso de Castilla, caso de Galicia, caso de Cataluña. Ahora lo recordaremos todo. Una experiencia, como digo, ni mejor ni peor, pero una cosa que es importante. Estamos en el siglo XXI y fue una cosa distinta, nunca se había hecho. Yo creo que eso es interesante. Noche OVNI. Los corresponsales en apenas 3 minutos, nuestros queridos amigos, colegas y la sangre que hace que este corazón de Milenio 3 lata, pues os trajeron lo mejor de cada comunidad. Seguiremos haciéndolo y con documentos.
y luego veremos, porque puede ser muy interesante la estadística, cómo van vuestros votos. Pero está muy claro, Carmen, que si algo es actualidad es esta voz de Juan Pablo II, que se dirigía pues hace escasas horas a toda España. Gracias a la juventud española, vino tan numerosa para demostrar a la moderna sociedad. Ahí nos ponía el documento nuestro compañero comandante Carlos Nicolás. Se ha hablado habitualmente de todo lo que se habla cuando hay una visita de este calibre y de esta importancia, es decir, la Iglesia, el Vaticano, los problemas, las situaciones actuales. Milenio 3 tiene que enfocar esto de forma distinta. Tú hiciste, Carmen, el libro Misterios de la Iglesia. Hace apenas un par de semanas hicimos ese especial sobre estigmatizados. Por cierto, todos los programas ya en la web, en ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, 6 nuevas emisiones, entre ellas 90 minutos de Misterios de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es un tema que en Semana Santa creíamos que era muy adecuado. Justo ahora viene Juan Pablo II. ¿Cómo se podría enfocar esto desde el punto de vista de Milenio 3? Hay muchos secretos en el Vaticano, ¿verdad? Hay muchos secretos y se podría enfocar pues ya desde el punto de vista, por ejemplo, de la beatificación o canonización que el Papa Juan Pablo ha hecho hoy de estos 5 nuevos santos que tenemos ya en la Iglesia Católica. Pero hay mucha trama después dentro de la Iglesia. Esos cuerpos que se mantienen incorruptos, esos estigmatizados de los que hablábamos. También resucitados. Un niño que resucitó y que ha estado en Madrid, ha estado visitando al Papa. Caramba. Por él se ha hecho una de las canonizaciones. También pues, todos los misterios que se ocultan en torno a la Iglesia, esas profecías sobre los papas, Iker, de las que tanto se ha hablado, de las que tantos profetas han dicho cosas, el tercer secreto de Fátima, casi nada, los secretos de las apariciones marianas, las reliquias que incluso parece que se guardan en el Vaticano. Bueno, de todo esto nos tiene que hablar un auténtico experto, una persona, y fijaros es difícil, quien ha vivido y ejercido de periodista dentro del Vaticano, y como persona del entorno de la Iglesia ha conocido perfectamente todo lo que se cuece, y es que encima es un erudito. Es un placer recibir a Manuel Robles. Manuel Robles, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en Milenio 3, encantado de que este sea tu debut, y además en un día tan señalado como el de hoy, porque... La visita del Papa Juan Pablo II, pues yo también estoy encantado de charlar con vosotros y de contaros algunas curiosidades del Vaticano, y también, por supuesto, a lo mejor algunos de los misterios. El Vaticano tiene muchos años de historia y tiene muchas historias que contar. ¿Por qué, Manuel, quizá lo principal sería, ¿por qué intriga el Vaticano? ¿Por qué es algo que a la gente común, los oyentes que tenemos, muchísimos por fortuna de Milenio 3, nos preguntan tanto? ¿Qué se oculta en el Vaticano? ¿Qué se hace? ¿Qué se cuenta? ¿Por qué esa imagen? Hombre, tampoco es que se oculte. Lo que pasa es que el Vaticano es una caja de resonancias, se podría decir, de toda la historia de Occidente, porque el Vaticano no es que tenga 2000 años de historia, pero porque la Iglesia se ha ido extendiendo por todos los países, pues claro, ha tenido relaciones con toda clase de gobiernos, de personalidades, de personas, de todo tipo, ¿no? Por decir un detalle simpático, por ejemplo, en el Vaticano hay millones de cartas escritas por personalidades importantes, desde Voltaire hasta, por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy, por poner 2 casos, del general de Gaulle hasta Otto von Bismarck, es decir, millones de cartas, ¿no? Entonces, son muchos años de historia y, por lo tanto, hay que reconocer que también son años pues con muchas luces y con algunas sombras, eso es indudable, ¿no?, en toda trayectoria humana. Y es difícil acceder a ese tipo de información. Quizá parte por ahí, Manuel, también un poco del mito o la leyenda. Es decir, no es fácil, ¿no?, acceder a esas fuentes, a esos lugares. Tú que conoces bien, incluso el Archivo Vaticano. No conozco bien. He vivido en Roma 3 años y, bueno, pues he tenido que trabajar en una comisión para la interpretación del Código de Derecho y entonces conozco, pero, hombre, también yo pienso que se puede dar una sensación a lo mejor de misterio, pero que tampoco es tanto. Es decir, hay muchas cosas que son claras y que todo el mundo las conoce y las sabe, y luego pues puede haber otras cosas pues que a lo mejor son más difíciles de conocer, o porque hace años que han sucedido, porque no hay documentación, o porque a veces son tan recientes que a lo mejor no se han solucionado, es decir, no se conocen perfectamente, ¿no? Carmen, creo que tú conoces, seguías la historia, tú hiciste ese libro, Misterios de la Iglesia.
del que hemos hablado hace precisamente unas semanas, y hay un caso, vamos a poner comillas por supuesto, pero un caso de supuesta curación milagrosa o incluso casi resurrección, digamos, de un niño que parecía que estaba muerto en Argentina. Es la Madre Maravillas, creo. Esta mujer habrá sido canonizada. Sí, ha sido justamente hoy canonizada por el Papa Juan Pablo II, y precisamente yo en Misterios de la Iglesia lo recogía esa historia, que además también otro buen amigo del programa, el padre Guijarro, pues me daba una pincelada, y yo investigando saqué incluso las fotografías, publiqué las fotografías del niño. Ese niño ha estado hoy en la canonización. Ese niño, según los médicos, estuvo varias horas muerto, y incluso decían que había estado metido pues en los cajones de la morgue, en esos cajones que se mete pues a los fallecidos, y que a las pocas horas pues no saben cómo ni por qué, gracias a la intercesión de la Madre Maravillas, porque la madre del niño pues se puso a rezar fervientemente a esta Madre Maravillas, pues gracias a esa curación, hoy en día, hoy mismo, ha sido canonizada la Madre Maravillas. Ese niño, yo he visto las imágenes pues en las diversas televisiones que han salido entrevistándole al crío. El crío está perfectamente. Fue una curación inexplicable por el momento, gracias a la cual pues se ha canonizado a esta monja. Manuel, estas cosas ocurren, es decir, esto es admitido. ¿Qué explicación? Me imagino que científicamente es muy difícil, ¿no? Claro, científicamente es muy difícil. La explicación con la que se domina de una manera para que todo el mundo lo entienda, pues es milagrosa, ¿no? Porque claro, cuando se da un caso como el de este niño que estuvo durante unas horas, parece ser que como ahogado en el pozo en el que se cayó, pues claro, no hay una explicación científica, por lo menos en este momento, ¿eh? Y por otro lado, pues están estos hechos del niño que lo encontraron, no sé si la madre esta mañana lo comentaba en la televisión, como un par de horas después, y después que ella había oído hablar de la Madre Maravillas, que se había encomendado a ella, y entonces el niño pues volvió otra vez a la vida. Propiamente no es una resurrección, sino que es, por decirlo así, es como si dijéramos una reanimación, ¿no? Reanimación yo creo que es una palabra más justa. Sería más adecuado. Sobre Juan Pablo II, Manuel, se dicen muchas cosas, se saben cosas, y quizá también hay, como en todos los papas, y lo iremos descubriendo, un anecdotario curioso, diferente, distinto. Hay cosas que habitualmente en estos días de sobreinformación, y que desgraciadamente en el periodismo hoy en día, que siempre es repetir lo mismo, hay muchas cosas que igual dan un sentido más importante o más detallado de lo que es la vida en el Vaticano y lo que ocurre, que sería importante desgranar, ¿no? Hay también anécdotas en torno a este último papa. Tienes razón, porque decía Próspero Mérimée, este famoso escritor francés, que las anécdotas muchísimas veces eran lo mejor de la historia, porque la anécdota quiere decir lo inédito, es decir, lo que no se ha editado. Y hablabais al principio de la trastienda, de la tramoya, y muchísimas veces las anécdotas reflejan muchísimo mejor lo que es un personaje que a lo mejor el discurrir lineal, o en el discurrir lineal de una vida que a veces pues está, por decirlo así, como muy ya sabida y como muy conocida, porque es como, por decirlo de alguna manera, un poco oficialista, ¿no? Del Papa hay muchas cosas simpáticas. Pues una de ellas es, por ejemplo, que en todo el siglo XX, en todos los papas del siglo XX no ha habido ningún papa que sea capaz de leer sin gafas. Es decir, todos han usado gafas, y este papa pues lee perfectamente sin gafas. Tampoco ha habido ningún papa que usara reloj de pulsera. Esta tarde cualquiera de los telespectadores pues ha podido observar cómo el Papa llevaba un reloj en la mano izquierda. ¿Y se sabe, Manuel, por qué no se utilizaba un reloj, una cosa tan, no sé, tan práctica, ¿no?, como el reloj de pulsera en los papas? Bueno, pues quizá es porque es una costumbre. La gente, esto es una costumbre personal, pero que da un poco del tono, por decirlo así, humano, deportivo, simpático, salado, agradable que tiene el Papa. Normalmente este es un Papa también que hacía 160 años que no llegaba nadie a ser Papa con 58 años. Es decir, todos los papas que desde hace 160 años para acá han sido papas después de 60 años. Y entonces, hombre, después de 60 años o con 70 o con 75, pues se ve que por la formación, el estilo, la educación, pues todo el mundo llevaba su reloj de bolsillo, ¿no? Lo mismo Pío X, que Pío XI, que Pío XII, ¿no? Ese es un detalle pues muy simpático. Luego otro detalle también muy simpático del Papa es que es el único Papa del siglo XX que es capaz de cantar bien en latín el Ite Missa Es, que es una de las cosas más difíciles que se puede cantar en música gregoriana, ¿no?
por ejemplo, Pablo VI no cantaba muy mal, ni tampoco Juan XXIII, ni tampoco Pío XII, por referirnos a unos papas así un poco todavía cercanos. Pero este papa tiene muy buen oído y tiene muy buena voz, aunque ya tiene muchos años, y entonces lo ha cantado sin desafinar, porque cantarlo relativamente bien o desafinando poco o de una manera agradable es posible, pero este lo ha hecho sin desafinar. Qué curioso, estoy seguro que la gente no lo sabe. Has hablado de Juan XXIII, Manuel, sí, que es uno de los papas por los que más nos escriben, y sobre todo por dos circunstancias que entran de lleno sin duda en las cosas sobre las que casi leyenda urbana o auténtico misterio, no lo sabemos. De Juan XXIII se dicen dos cosas importantes, Carmen. Una que es la supuesta incorrupción de su cuerpo, y otra las profecías, ¿no? Sí, sobre todo la incorrupción. Además, hace pocos meses se mostró por Roma, por la ciudad del Vaticano, se mostró el cuerpo de Juan XXIII que estaba incorrupto. Luego el propio Vaticano fue el que dijo que se había mantenido incorrupto pues gracias a un suero que le inocularon para mantenerle así, también una especie de cera que se le dio por la cara y por las manos. Y en cuanto a las profecías, yo creo que Manuel tiene mucho que decirnos en torno a las profecías sobre los papas. Hombre, las profecías sobre los papas es que es muy largo y prolijo. Para hacer un programa especial solo sobre ese tema, ¿verdad? Es que habría que hacer un programa sobre lo que es decir, sobre todo sobre este tema, ¿no? Pero es cierto que ha habido papas que se han, digamos, aventurado, Manuel, no sé, a intentar dejar por escrito futuros que estaban por venir, porque suena en un principio un poco... Yo creo que eso no, yo creo que queda un poco dentro de, quizá, del ámbito del misterio, entre comillas, de este mundo que puede ser así un poco el Vaticano, el mundo de los papas, porque, hombre, normalmente un papa, quiero decir, no conoce ninguno así el futuro, lo que va a pasar, ¿no? Es verdad que ha habido, pues no sé, algunos personajes históricos como el famoso Nostradamus, pues que ha adelantado una serie de detalles sobre que estamos ya al final de esta era en la que vivimos y que no tardará muchísimo en llegar al fin del mundo, pero yo creo que eso es no digo que sea habría que hablar de esto y profundizar más, no digo que sea absolutamente ficción, pero nadie sabe, por decirlo así, cuál es el futuro ni cuándo es el fin del mundo, ¿no? Porque eso no está, por decirlo así, ni detallado, ni escrito, ni definido, ¿no? Entonces yo creo que sobre esto hay un poco de misterio, ¿no? Un poco de misterio que tampoco es que sea absolutamente malo, pero que se queda ahí en esa nebulosa, Manuel, serían otros personajes como el que has nombrado, como Nostradamus o el propio Padre Pío, que vaticinó también, profetizó a Juan Pablo II que iba a ser papa en un futuro y que iba a padecer un sufrimiento físico, que luego más tarde, cuando se produjo el atentado de Juan Pablo II, pues dijo que ya el Padre Pío lo había vaticinado, y que incluso en el tercer secreto de Fátima también se decía que iba a ocurrir ese atentado. ¿Serían otros personajes los que han hecho profecías sobre los papas? Bueno, estos dos personajes, por ejemplo, uno de ellos, como el Padre Pío, pues parece ser que, hombre, estos temas, es decir, esta afirmación, no quiero decir ni muchísimo menos que sea una exageración, parece que tiene un poco de fundamento, pero también es un tema un poco largo y habría que hablar y matizar, ¿no? Parece ser que el Padre Pío, que conoció a Juan Pablo II cuando era pues un sencillo obispo de Cracovia, porque lo conoció pues recién nombrado arzobispo, pues habló con él y vio un poco su categoría, su talla humana, y bueno, pues parece que hizo esta profecía, pero vamos a ponerla entre comillas. Lo de el secreto de Fátima sí que tiene un poco más de, diríamos, de pisos de verdad, pues porque hace poco, como 2 años así, el Vaticano, a través del cardenal Ratzinger, pues escribió una nota, o dio publicidad a una nota en la que se decía un poquito que este papa sufriría un atentado y que saldría de él y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que está un poco más cercano a la realidad, ¿no? Lo otro, no digo que no sea absolutamente verdad, pero es un tema pues para matizarlo un poco más, ¿no? Y lo que nos contaba, por ejemplo, Manuel, es tu opinión de lo que se vive allí. Por ejemplo, recordamos a una buena compañera y una buena amiga periodista que ha pasado toda su vida en el Vaticano cubriendo asuntos relativos al Papa, y nos contaba que ella, por ejemplo, Paloma Gómez Borrero, se me había olvidado, nos contaba incluso que ella misma, personalmente, había tenido, por ejemplo, quizá una de las visiones más extrañas de su vida,
y nos hablaba creo que de un tal Fray Piccolo, ¿no, Carmen? Que podía ser otros personajes, yo no sé si ficticio, imaginario, legendario o quizás real, que estaban dentro del entorno del Vaticano. ¿Conoces la historia, Manuel? ¿Sabes? ¿Has escuchado? La historia la conoce todo el mundo que ha vivido en Roma. Cuéntanosla un poco, ¿qué se cuenta de esta historia? La historia de Fray Piccolo, más que del Vaticano, que algo de relación tiene, es la historia de un monje enamorado de una mujer y que tenía mucha relación con la embajada española en el Vaticano. La embajada española, España tiene 2 embajadas, una ante el Vaticano y otra ante el Quirinal, y entonces este monje solía ir mucho por esta embajada. Y bueno, pues era un personaje muy simpático, muy agradable, muy salado, y cuando murió, cuando desapareció, pues varias personas a lo largo de, diríamos, de la historia han contado y han relatado que cuando han ido por primera vez a la embajada española ante el Vaticano, pues han encontrado con un religioso, con un monje, y que han hablado con él y que le han preguntado cosas y que le han contestado. Y quizá, pues, o sea, la última que le ha pasado eso, pues ha sido a Paloma Gómez Borrero, que ella, pues, en una de estas ocasiones que tuvo que acudir para dar una información, se encontró con un frailecillo, estuvo hablando con él, le preguntó cosas porque estaba despistada, y este buen fraile le indicó dónde tenía que ir, etcétera, etcétera. Y luego ella, con toda la sencillez del mundo, con toda la sencillez, se podría decir, franciscana, pues comentó a la gente que estaba allí, a periodistas y demás personas, pues que había estado hablando con un fraile muy simpático, muy amable, muy agradable, y que la había, estando ya perdida, pues que le había indicado un poco dónde tenía que dirigirse, ¿no? Y empezaron a decir, claro, es Fray Piccolo, que vuelve por aquí y que sigue ayudando a todo el que se pierde en la embajada o a todo el que necesita encontrar algo en esta embajada de España, ¿no? Esa es más o menos la historia. Realmente curioso y impresionante, cosas que ocurren y que están ahí dentro de ese cerco maravilloso y a la vez alejado quizá para la gran mayoría de la gente, que es el Vaticano. Hay poco tiempo, Manuel, pero de las anécdotas, historias, curiosidades, que sé que es imposible resumir, por supuesto, estamos dando una pequeña pincelada en un día como hoy, que se refieren al tema del asunto Vaticano, de los papas. A ti personalmente, en tus años de estudio, ¿cuáles han sido los que más te han llamado la atención? ¿O cuál destacarías? ¿O cuál dejarías así para que reflexione un poco la audiencia de Milenio 3, que ahora estará ahí casi, pues algunos trabajando, otros viajando y otros quizá casi también en la cama, que suele ocurrir? ¿Qué les contarías, Manuel? Una anécdota de estas que te ha dejado a ti impactado del Vaticano. Una anécdota que me ha impactado ha sido la primera Navidad que pasó Juan XXIII como Papa. Entonces, después de la Misa del Gallo, que eso lo hacía él muchas veces sin consultar a nadie, se fue con el chofer, que se llama Guso, que también es otro personaje muy simpático, y le pidió que le llevara al Hospital del Niño Jesús, que es un hospital que está muy cerca del Vaticano, donde están normalmente todos los niños enfermos. Entonces, como no había avisado a nadie en el hospital, las monjas allí se arremolinaban azoradas y nerviosas, y claro, sin saber qué hacer, porque no venía nada menos que el Papa, y estamos hablando de, pues, casi hace 40 años, ¿no? Entonces, entre los niños enfermos acogidos en el hospital, todos le gritaban, le llamaban, Papa Juan, ven. Y uno de los niños, que se llamaba así, Carmelo Lemma, al pasar a su lado, lo tocó tembloroso y le dijo, ¿no? Tú eres el Papa, ¿verdad? Pero no te veo. Entonces el Papa, ante este detalle tan inesperado y dramático, se dio cuenta que era ciego y no pudo superar la emoción y se echó a llorar. Y luego, pues acarició a aquel niño, le animó con toda la delicadeza y todo el cariño que era capaz Juan XXIII, y este niño, que luego creció, se hizo un hombre, pues Carmelo Lemma nunca se olvidó, pues, de aquella caricia y de aquella ternura que tenía el Papa Juan XXIII. Historias de poner un poco la carne de gallina, historias absolutamente reales y que han ocurrido en ese entorno auténticamente misterioso, con todo lo bueno que tiene la palabra del Vaticano y de los papas. Estoy seguro que a partir de ahora vamos a recibir muchas más cartas en torno a los asuntos del Vaticano y de los papas. Haremos programas, ya hemos dicho que
el tema de las profecías merece uno, el tema de lo que es la vida cotidiana en el Vaticano puede merecer otro, porque la gente no sabe. Hablaremos del Archivo Vaticano, tantos mitos en torno a lo que se guarda en el Archivo Vaticano, y que algunos privilegiados, como Manuel Robles, compañero, periodista que vive en el Vaticano, que cubre las páginas de religión de ese periódico que es La Razón, pues nos va a aportar de cuando en cuando informaciones de este tipo, que creo que son realmente interesantes y que habitualmente no se dan. Manuel, muchas gracias por tu información. No te olvides de las 3 reliquias del Vaticano: el lienzo de la Verónica, el trozo de la Veracruz y luego también el trozo de la lanza que atravesó el costado de Cristo, que son las 3 reliquias más importantes del Vaticano y que se exponen en las fiestas diríamos así, importantes. ¿Y qué serían, Manuel? ¿Vamos a repetir? Pues el lienzo de la Verónica, el trozo de la Veracruz, de la cruz de Cristo, y luego también el hierro de la lanza que atravesó el costado de Cristo, que por esto Hitler estuvo a punto de, por decirlo así, de vender a Alemania por conseguirlo, porque creía que con el trozo de la lanza de Cristo pues se haría invencible, ¿no? O sea que es una historia también muy bonita y que encaja estupendamente en el programa que diriges. Impresionante, Manuel. Historias, fíjate, entremezclamos ya personajes todo lo contrario, ¿verdad? Realmente malignos, según los historiadores, para lo que fue la historia de la humanidad. Hitler quería esos objetos de poder, historias, como decimos, francamente apasionantes y que tú conoces mejor que nadie. Un abrazo muy fuerte y te esperamos dentro de muy poquito con programas especiales en Milenio 3. Estupendo, nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Realmente creo que instructiva la charla con Manuel Robles, todo un experto en enigmas del Vaticano. Os prometimos ese adelanto antes de recordar lo que ha pasado tal día como hoy, importante. ¿Cómo van las votaciones? Tenéis que votar a uno de esos casos que emitimos en el programa especial del 1 de mayo. Nosotros sí trabajábamos desde la frontera, Irún, entre Francia y España. Hay muchas personas, amigos, que hablan del caso de Zaragoza, que no pudo entrar, el caso de Conil, impresionante, en Cádiz, el caso de San José de Valderas en Madrid, el caso de los Villares en Jaén, es decir, historias que no pudimos tocar o que no, los corresponsales no decidieron que era la mejor de su comunidad. Eso, desde luego, ellos son los jefes para decidir cuál es lo más importante, y hubo una serie de casos impresionantes. A día de hoy podéis seguir votando, milenio3@cadenaser.com. Se sortean 5 libros de encuentros más su correspondiente CD audio con 80 minutos de documentos y de historias. Daremos los ganadores el día 11, domingo. ¿Cómo van los datos a día de hoy, Carmen, cuando queda una semana de votaciones de los amigos de Milenio 3? Pues a día de hoy el que va ganando en votos es el caso Manises, el de Valencia, con un 22% de los votos, Iker. Pero está muy seguido del Omni de Castilla, casi que nos relató Nacho Ares, un 21% de los votos. Esos amigos de Castilla que voten si quieren que su caso gane. En Extremadura, el caso de Talavera, 14%. Cataluña, el caso del Vallés, también un 14%. Gigante de Sabadell. Y Andalucía, el caso de Adrián Sánchez, que nos contó nuestro corresponsal José María García Bautista, un 14%. José Manuel García Bautista, le has cambiado el nombre repentinamente. Sí. 14%. Talavera, Gonzalo Pérez Sarró, el tiroteo de Usher, de sobra que mucha tela que cortar, os lo aseguro, 14%. Y Cataluña, Josep Guijarro, que nos hablaba de un gigantesco eco ovni sobre el Vallés. Son los 3 no en la cola, porque estamos hablando de los 5 destacados de todos los casos que hubo muchísimos más y todos maravillosos. Caso Manises, casi por lógica, uno de los más votados por la fuerza de ese misterio. Lo hizo nuestro compañero Francisco Contreras, que por cierto, recuerdo, ahora que vamos a hablar de libros, que firma su obra Casas Encantadas del Archivo del Misterio, esta colección amiga, los libros de este programa, en la Feria del Libro de Valencia, sábado en la caseta de unos grandes almacenes de todos conocidos, y domingo caseta editorial ELAF, Feria del Libro de Valencia. Y Nacho Ares, fantástico, ese ovni sobre Castilla, 21%. Ese es el ranking: caso Manises, caso Castilla, y luego ya en un grupeto, caso Sevilla, caso Talavera, caso Cataluña. Tenéis una semana para votar, milenio3@cadenaser.com. ¿Cuál es vuestro caso preferido? El próximo domingo Carmen dará los ganadores. Estamos ya, parece mentira, en un 5 de mayo. Carmen, ¿qué pasó un 5 de mayo en diversos momentos de la historia? Un 5 de mayo, en 1494, Colón descubre la isla a la que llamó Santiago, la actual Jamaica, durante su segundo viaje a América. Ya en 1545, cédula de Carlos I por la que se crea el Archivo de Simancas. Ni más ni menos.
1821. Muere Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. En 1944, Gandhi es liberado por motivos de salud tras 21 meses de arresto. 1961. Primer vuelo orbital de un astronauta, el estadounidense Alan Shepard, en la cápsula Freedom 7. 1965. Se estrella un avión en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, y mueren 32 personas. Un aeropuerto además que es trágico, porque ha habido muchísimos accidentes en su historia. Desgraciadamente esperemos que desde luego no haya nunca más. Este fue uno de los primeros, de los más impactantes. 1973. Se presenta en Madrid el Airbus A300, avión construido entre Alemania, Francia, Holanda y España. 1983. Un ovni con forma de moneda fue supuestamente detectado por radares militares y derribado por las unidades de defensa aérea cercanas a Ornikis, en el Cáucaso Norte. Los restos fueron recuperados por los militares. Y ya en 1990 empezábamos con Juan Pablo II y tal día como hoy, lo acabamos con él. Juan Pablo II inicia una nueva visita a México, país mayoritariamente católico. 2 días después, México y el Vaticano restablecen relaciones diplomáticas tras 130 años de ruptura. Fenomenal repaso, Carmen. Todo esto, todas estas historias, buenas, malas, de todo tipo, ocurrieron un 5 de mayo. Ahora mismo, sin dilación, os lo tenemos prometido, la historia perdida. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología. ¿Qué tendrán que ver Leonardo da Vinci y Jesús de Nazaret? En 1452 vino al mundo uno de los hombres más extraños de la historia, Leonardo da Vinci. Curioso donde los haya, Leonardo creció siendo un niño solitario de raras manías. Por ejemplo, está constatado que era ambidiestro, aunque solía escribir con la izquierda, y siempre en sentido contrario, con el fin de que nadie pudiera leer a simple vista sus escritos. De ahí que sea necesario emplear un espejo para poder leer sus documentos, o bien colocarlos al trasluz y verlos desde el reverso. Como han apuntado algunos investigadores británicos, Leonardo también estuvo vinculado a una supuesta organización secreta que recibía el nombre de Priorato de Sion, cuya labor desde el siglo XI era demostrar el matrimonio entre Jesús de Nazaret y María Magdalena, herejía a la que al parecer se sumó Leonardo en algún momento de su vida. Si bien es cierto que no hay pruebas de la existencia real del Priorato de Sion, existen en cambio pequeños indicios en la obra de Leonardo que hacen pensar que en algún momento pudo estar cercano a una ideología herética pregonada, si no por el propio Priorato de Sion, sí por cualquier otro movimiento esotérico italiano de finales del siglo XV. La Última Cena fue pintada por Leonardo entre los años 1495 y 1497 en el refectorio del convento milanés de Santa María del Grazie. Desde el punto de vista estético, el genial pintor renacentista pretendió crear en pintura una prolongación imaginaria del refectorio. Por su parte, los 12 apóstoles fueron colocados en grupos de 3, en actitud de vivo diálogo, evocando el momento en el que Jesús anuncia su traición. Pero son numerosos los detalles que convierten a esta pintura en una obra al menos extraña dentro del repertorio leonardesco. Hay 2 detalles realmente llamativos que pueden estar relacionados con la supuesta pertenencia de Leonardo al Priorato de Sion o a otro grupo herético de la época. La figura tradicionalmente vinculada con Juan, a la derecha de Jesús, es identificada por algunos investigadores con la Magdalena. Su aspecto afeminado, barbilampiño o el colgante que porta sobre el pecho hacen pensar que realmente esta figura se identifique con una mujer, María Magdalena, y no con la de Juan. Pero el detalle más enigmático de la Última Cena de Leonardo, y que todavía no tiene una explicación convincente por parte de los expertos, es la presencia de una mano con un cuchillo entre las figuras que tradicionalmente se han interpretado como Andrés y Judas. Si a esto sumamos la ausencia del grial, en realidad la sangre real, que en el Priorato de Sion era realmente la figura de la propia Magdalena, descubrimos que este fresco leonardesco podría esconder una segunda interpretación, más insólita de lo que ningún crítico de arte podría haber imaginado. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
nuestro compañero Nacho Ares hablando de misterios de la historia. Muchos de ellos se ocultan en los libros. Ahora mismo abrimos la puerta de nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Carmen, tienes en las manos un libro recién sacado, bueno, que todavía casi no ha llegado ni a librerías. Te has adelantado a casi todo. Estará esta semana, digo yo, más o menos. Está calentito, Iker. Se trata de Humanoides, encuentros con entidades desconocidas. El autor, Javier García Blanco, pertenece a la colección amiga de Milenio 3, el Archivo del Misterio, y la editorial, como siempre, Iker, Edad. En el libro, Javier narra casos como los acaecidos en Saucedilla, Cáceres, o el de Villares del Saz, Cuenca, donde Máximo Muñoz, ese testigo que se encontró con unos tietes, como él los llamaba, caso que mítico, decía que eran de rostro amarillo y ojos alargados. Un caso mítico que también nos cuenta Javier García Blanco. También dedica un capítulo a la invasión humanoide que se produjo en Francia en 1945 y que coincidió con una oleada ovni. El autor sobre este asunto asegura que solo en suelo francés se produjeron en el periodo comprendido entre agosto y finales de octubre más de 700 avistamientos. Y como no, también nos hace una clasificación de esos seres, de los humanoides. También dedica un capítulo a los policías que han sido testigos de lo imposible o a las profecías del Mothman. Un libro apasionante sobre uno de los hechos más intrigantes del fenómeno OVNI, el encuentro con los supuestos ocupantes. Un gran trabajo de Javier García Blanco en el Archivo del Misterio, Humanoides, sin más ni menos. Humanoides, también así titulaba un libro hace muchos años Antonio Rivera, y ponía una frase que a mí de pequeño se me quedó. Decía: miles de personas de todo el mundo se han encontrado con ellos. Yo traigo, por otra parte, un libro que es antiguo, que es viejo. Siempre sabéis que hacemos la subdivisión entre libros que se pueden encontrar, como ese que ha comentado Carmen, y libros viejos, antiguos. En este caso, la editorial Altafulla, hay que decir que hace unos 3-4 años hizo una obra de arte recuperando un libro magnífico, un facsímil, es decir, estaba publicado tal y como se realizó en su época, con la misma foto, el mismo tipo de letra de máquina de escribir. Un título terrible. El subtítulo primero: La España desconocida y tenebrosa. El título: 3 días con los endemoniados. Y en portada, en una fotografía blanco y negro, un grupo de personas dispuestas al exorcismo en La Balma, en las tierras castellonenses del Maestrazgo. Un fenomenal reportero, uno de esos a la vieja usanza, uno de los que te ponen los pelos de punta, Lardo Prats y Beltrán. En el año 1929 pasó 3 días con estas personas que se creían poseídas por el demonio, que iban a las cuevas de La Balma, que conozco muy bien. Hice un reportaje con el compañero Francisco Contreras allí, que nos dejó muy marcados, y todavía había rumores, historias. En la guerra civil, miles de personas. Lardo Prats hizo una crónica sensacional, con unas fotografías dignas de ser recordadas. Un vivo ejemplo de periodismo del misterio. Lardo Prats, 3 días con los endemoniados, Altafulla, aún se puede conseguir. Y Carmen, Humanoides, de Javier García Blanco, editorial Edad. Dos buenas recomendaciones como siempre. Sabéis que Milenio 3 apuesta por los libros, por la información, porque en ellos está la sabiduría y hay que saber leerla y comprenderla. Esto lo tiene muy aprendido Carlos Barroso, nuestro compañero. Siempre que se va, nunca olvida un libro o dos. Ahora está con cosas de la guerra de Irak, nos ha contado. Toda la actualidad la absorbe nuestro compañero, pero lo ha hecho mientras viajaba, dígase con la mente, dígase a través de los micrófonos, con la imaginación, con los datos. Esa mezcla mágica, que estoy seguro que además se va a ver también en un libro reflejada. Esas rutas, esos viajes de nuestro compañero Carlos, en esta ocasión un lugar repleto de misterio y de nostalgia: Irlanda. Nos adentramos en tierras de celtas para visitar lugares encantados, parajes perdidos y remotos donde lo sobrenatural influye en cada aspecto de la vida, donde los espíritus están en cada objeto, en cada río, en las piedras, en los árboles o en los pantanos. El tiempo de los rituales y de los druidas ya pasó, pero Irlanda sigue conservando ese aire mágico y ancestral en muchas de sus ciudades y monumentos. Dublín, la capital, nos ofrece maravillosos edificios históricos, sus fantásticas calles georgianas y estupendos jardines. En nuestro camino hacia Arnagh, capital espiritual de Irlanda durante más de 1500 años, pasaremos por el Valle del Boyne, donde se encuentran las tumbas prehistóricas de Newgrange o la legendaria colina de Tara. Desde Arnagh y siguiendo la ruta hacia el norte llegaremos a Belfast, a través de varios pueblos de pescadores.
Muy cerca de allí están las espectaculares 9 cañadas de Antrim, que abren el camino hacia una de las maravillas naturales más extrañas e impresionantes, la Calzada del Gigante. La Calzada del Gigante es una formación basáltica de bloques en forma hexagonal, dispuestos verticalmente en forma de enormes escalones. Cuenta la leyenda que en una isla próxima a Escocia vivía la amada de este gigante, Finn McCool. Para poder llegar hasta ella, la criatura fue colocando grandes bloques de piedra hasta formar una calzada que unió la costa norirlandesa con la isla de Staff. En esa isla, al igual que en el litoral del Ulster, los bloques hexagonales van descendiendo hasta perderse bajo el mar, como si la Calzada del Gigante siguiera su curso y uniera ambos puntos, esta vez bajo la superficie. La Calzada del Gigante se encuentra en el condado de Antrim, de costas con impresionantes acantilados y valles y espesos bosques en el interior. La música celta suena en cada rincón de esta región. Muy cerca de allí está Bushmills, un pequeño pueblo que cuenta con una de las mejores destilerías de whisky y que tiene la licencia más antigua del mundo para producir esta bebida. En el camino que une Bushmills con Coleraine se encuentra el castillo de Dundshut, donde trató de buscar cobijo la famosa armada invencible de Felipe II. En esta zona está Derry, o Londonderry, considerada una fortaleza de gran importancia estratégica durante siglos. La población tuvo que soportar muchas batallas y asedios a lo largo del tiempo. La ciudad quedó dividida tradicionalmente en 2 zonas diferenciadas, una católica y otra protestante, separadas por el río. El puente Craigavon, de 2 niveles, es el que une ambos lados del río. En uno de sus extremos hay una estatua bastante emblemática en la que se representa a 2 personas con las manos extendidas, con intención de estrecharlas, aunque sin llegar a hacerlo. Significa el deseo de unir fraternalmente a las 2 comunidades tradicionalmente enfrentadas en Irlanda del Norte. En el norte de Derry se encuentra la península de Iniswowen. Su nombre proviene del siglo V, cuando el rey irlandés Niall regaló a su hijo Owen ese territorio. Avanzando por la ribera del lago Foyle, se cruzan pequeños pueblos pesqueros como Greencastle, con un castillo construido en el año 1305. En el extremo norte del país está la región de Donegal, tradicionalmente olvidada, dominada por un viento ensordecedor. En la localidad de Ardara hay un importante mercado regional donde se venden los famosos jerseys de lana de oveja por los que se conoce a esta región. No podemos abandonar este territorio sin pasar por el Parque Nacional y el Castillo de Glamberg, situados en 10.000 hectáreas de montañas, lagos, cañadas y bosques, donde no será difícil contemplar manadas de ciervos rojos. Nuestro paso por tierras norirlandesas no nos dejará impasibles. La magia y los atractivos salvajes de sus bosques, lagos, pueblos y costas ancladas en el tiempo nos abrirán el camino a un mundo de sueños donde todo lo que nos rodea adquiere vida gracias a la presencia permanente de la cultura celta. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Están llegando un montón de mensajes votando sobre todo por Cataluña. Será que hay mucha audiencia esta hora concreta o mucho entusiasta en Cataluña. Y también para el resto de casos, Manises, Castilla-La Mancha, Murcia, caso de Málaga, un montón, pero sobre todo Cataluña. Así que bueno, ya sabéis, seguir votando. Un montón de noticias. Cuando Carlos Nicolás nos pone esta música quiere decir que llega el informativo. La sangre de San Gennaro, ni más ni menos, se licuó, fiel a la tradición, una vez más en Nápoles. Carmen Porter. Como ya es tradición, la sangre de San Gennaro, patrón de Nápoles, volvió a licuarse el pasado 3 de mayo. El tradicional suceso tuvo lugar a las 7:06 hora local, nada más finalizar la misa, cuando el cardenal Michel Giordano elevó el relicario con las 2 ampollas de sangre. Aunque la Iglesia siempre ha asegurado que no hay relación entre la licuación de la sangre de San Gennaro y la suerte de la ciudad, los napolitanos suelen considerar un buen augurio que el fenómeno se cumpla puntualmente. La sangre de San Gennaro, decapitado en el año 305 durante las persecuciones de Diocleciano, se licua habitualmente 3 veces al año: el 19 de septiembre, fecha de su martirio; el 16 de diciembre, aniversario de la devastadora erupción del Vesubio; y el sábado previo al primer domingo de mayo. En este caso ha sido el día 3, cuando se conmemora el traslado de sus reliquias a las catacumbas de Capodimonte. Han sido detenidos los miembros de una secta que proclama el fin del mundo. Qué raro, que nunca proclaman buenas nuevas, precisamente.
La policía japonesa puso fin el pasado 1 de mayo al bloqueo de una carretera pública por parte de un grupo pseudo-religioso que pregona la cercanía del fin del mundo. Los miembros del grupo Pana Wave Laboratory visten prendas y gorros aislantes blancos para protegerse, según ellos, de las ondas electromagnéticas. Caramba. Según el jefe de la Agencia Nacional de Policía, Hideniko Sato, la conducta y el atuendo del grupo recuerda los comienzos de la secta de la Verdad Suprema, cuyo atentado con gas sarín en marzo de 1995 causó 12 muertes y miles de afectados en el metro de Tokio. Según afirmaron las autoridades, esta agrupación no está registrada como organización religiosa. Fue fundada en 1977 y cuenta con más de 1.200 miembros liderados por una mujer de 69 años. Lo que hay que escuchar, parece que a nivel sectario nunca uno se queda satisfecho, siempre hay un salto al vacío, siempre hay un más difícil todavía y siempre en el lado negativo. Tremendo. Una española, por fortuna algo positivo, y vaya si es positivo, un lugar mágico dentro de ese mágico Egipto en sí. Se ha sacado a la luz, y decimos una española, el tercer coloso de Memnón, que hasta ahora, claro, eran 2. Miriam Seco, una egiptóloga española, ha descubierto el tercer coloso de Memnón, una estatua de casi 3.500 años de antigüedad y que pasa a sumarse a los 2 que figuran entre los más importantes vestigios arqueológicos y atractivos turísticos de Egipto. Como la famosa pareja de esculturas monumentales, el nuevo coloso representa a Menofis III y formó parte del templo funerario que ese faraón levantó en la antigua Karnak, al sur del Cairo, entre los siglos XVI y XI a.C. La estatua de 12 metros de altura permanecía enterrada en la arena, en contraste con las otras 2 que flanqueaban la entrada del templo y que seguían en pie cuando el lugar fue visitado en el siglo II antes de nuestra era por el sabio griego al que deben el nombre. Además de los colosos descubiertos, el recinto alberga otros 3 de dimensiones semejantes y una treintena más pequeños, de alrededor de 7 metros de altura, y que el equipo de arqueólogos se propone excavar en próximas campañas. Uno de los mayores desafíos de la misión es también localizar una escultura de un hipopótamo blanco de alabastro de 2 metros de longitud y cuya existencia se conoce por el anterior equipo de arqueólogos que trabajó en la zona durante los años 60 y que tras descubrir la escultura la volvieron a enterrar para preservarla de la intemperie. Noticias de todo tipo, astrónomos españoles que han seguido el tránsito de Mercurio ante el Sol, un hecho realmente singular. Tenemos noticias que avanzaremos, que nos vienen de México la próxima semana con mucho más detalle y más crónicas. Y ahora, Carmen... Sobre la Guadalupana, Iker. Sí, sobre la Guadalupana, una imagen realmente mítica y misteriosa. Y ahora, si te parece, vamos con los mails. Tenemos poco tiempo, pero sí para leer algunos, ¿no? Sí, algunos nos hablaban sobre el Colegio de Almería. Un oyente en ese programa dedicado a vosotros nos dijo que algo estaba sucediendo en un colegio de Almería. Nos hemos puesto manos a la obra y vamos a investigar el caso, Iker, porque nos parece muy interesante. Un colegio donde a mí me parecía que había elementos de leyenda urbana. Decían que el director había guardado bajo llave varias psicofonías, que era un hecho dramático, que se veían figuras junto a las ventanas, que ¿no? ha habido muertes truculentas. Ah, y que había sido enterrado incluso alguien en el subsuelo. Un niño. Caramba. A veces las historias no sabemos si porque sí, porque son reales o porque alguien las va aderezando, se convierten en elementos típicos de película de terror. Vamos a ver qué pasa en Almería y vamos a hablar con Mara Torres porque en Hablar por Hablar llegó una noticia de un caso misterioso, parecía muy asustado el hombre que lo contaba, sobre extraños fuegos aparentemente espontáneos en Madrid. Más datos, Carmen. Alfonso Madruga nos escribe desde Zaragoza y nos dice: ¿qué hay de cierto en el mito de Lovecraft? Pues hay mucho de cierto. Simplemente dedicaremos, si os parece, un programa no Lovecraft, sino a investigadores, escritores del misterio y lo que nos dejaron como legado. Silvia, una oyente de Sevilla, que nos cuenta un caso curioso sobre un libro tuyo, que es sobre el paraíso maldito. Dice que no lo encontraba, que cuando va a la librería, de repente por casualidad, lo encuentra y justo la señora, la librera, le dice que acaban de atacar la librería y que le ha pegado un porrazo tremendo a los ladrones precisamente con tu libro. Qué buena noticia ahí. Me has dejado de lado. A veces la cultura sirve, bueno, en casos para defenderse, no para la agresión, para defenderse. Ese bonito libro, qué maravilla. El último mail, Carmen. El domingo 20 de abril grabé vuestro programa de 3 a 4, nos dice Juan Carlos Cortés Marín. En las noticias, cuando habla Arzayus, dice que aparece una mujer cantando una melodía. Si fue cosa que se emitió así, o si él lo recogió. Esas psicofonías yo tengo bastantes dudas, aunque a veces con algunos responsables políticos todo puede pasar, ¿no? ¿Quién sabe? Nos escuchamos la próxima semana. Sabéis que no hay programa de 10:30 a 11, aquí a las 3. Os esperamos, Milenio 3. Un abrazo.